Muy buenos días. En este domingo 15 de noviembre del año 2020 les damos la bienvenida a todos los que miran estos videos domingo a domingo, estos cultos virtuales. Que el Señor los bendiga y muchas gracias por continuar mirando estas predicaciones. Y en este domingo, con ayuda del Señor, vamos a continuar con la mirada panorámica a la carta a los Gálatas. Pero antes de entrar completamente a este asunto, al capítulo 3, me gustaría que pudiéramos recapitular rápidamente lo que se ha dicho hasta este momento. La primera semana dijimos que en las iglesias de la región de Galacia se había introducido falsos maestros que habían estado enseñando un evangelio diferente, es decir, un evangelio falso. Este evangelio había esclavizado a los creyentes, por decirlo de algún modo, y los había llevado a confiar en sus obras en lugar de confiar en Cristo. Y ante tales enseñanzas, el apóstol Pablo, con palabras fuertes pero certeras, les indica a estos creyentes de Galacia que lo que deben hacer es tomar como anatemas, es decir, como malditos de Dios, a tales mentirosos, y deben buscar regresar al camino del verdadero evangelio de Cristo. Luego, la semana pasada, continuamos navegando por esta carta y nos encontramos en el capítulo 2 con la afirmación del apóstol Pablo de que las buenas nuevas, las buenas noticias son para todos. No solamente para los judíos, sino que también son para los gentiles, y es por medio, una vez más, de la fe, que todo aquel que cree en Jesucristo puede alcanzar salvación. Así que en esta semana toca el turno al capítulo 3 de esta carta, y antes de pasar completamente, creo que es importante destacar que estos puntos que hemos estado mencionando en las predicaciones anteriores, en las semanas pasadas, solamente son algunas de las cuestiones importantes y más destacables de la carta. No obstante, hay muchísimos más elementos y tópicos que se pudieran abordar y que pudiéramos estudiar en esta carta, pero no lo hacemos de esta manera, los hemos tenido que dejar de lado por una cuestión de tiempo. Así que una vez que entendemos esto, por favor acompáñeme en su Biblia o siga la lectura en su pantalla de la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 1, donde nosotros leemos esto. Hay Gálatas tontos, escribe Pablo, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si hubieran visto morir, como si le hubieran visto morir en la cruz. Ahora, esta forma de expresarse del apóstol Pablo no proviene de una actitud fuera de sí o de una falta de autocontrol en sus palabras, sino que más bien nos habla, por un lado, de la gran amistad, camaradería, de la confianza que tenía Pablo con los miembros de la iglesia de Galacia, y por otro lado nos hace entender la profunda preocupación que tenía Pablo por la gente de esta región. Y es precisamente por estos motivos que Pablo comienza esta sección de la carta reprendiendo a los Gálatas tan fuertemente. Les dice: Gálatas tontos, en la Nueva Traducción Viviente. En la Reina Valera 60, la versión de la Biblia que solemos leer, ahí se nos dice Gálatas insensatos, lo cual de hecho sigue siendo también palabras duras. Y sucede que las iglesias de aquella región hacía poco tiempo habían escuchado y habían recibido el evangelio de boca misma del apóstol Pablo, y sin embargo no tuvo que pasar mucho tiempo para que estos hermanos recibieran con los brazos abiertos un evangelio distinto, ya dijimos, un evangelio diferente, un evangelio falso, lleno de engaño, y que ahora estaba poniendo pesadas cargas sobre la vida de los creyentes de Galacia. Y pensando en esto, hermanos, es de hecho bastante triste el considerar que esta situación continúa pasando hasta nuestros días. El evangelio de la gracia, el verdadero evangelio, es aquel que nos dice y nos enseña que nosotros somos salvos
por medio de la fe. Este es el verdadero evangelio y es el evangelio que en principio todos nosotros escuchamos y por medio del cual llegamos a ser parte de la familia de Dios, llegamos a ser hijos de Dios. No obstante, muy pronto, después de ese primer encuentro con Dios, generalmente los creyentes son inundados por una serie de normas, de reglas, que se les dice que deben ser seguidas de una manera religiosa, nunca mejor dicho, para que puedan estos nuevos creyentes seguir perteneciendo a determinado grupo o a determinado movimiento, que dicho sea de paso, si no lo hacen o si no lo siguen, ellos son, siempre dicen esto, los que tienen la verdad o los que conocen el verdadero camino. Sin embargo, el problema con esta postura que muchos movimientos y muchas iglesias y denominaciones maneja es que, primero que nada, deja de lado que la Biblia nos enseña que la salvación viene únicamente por medio de la fe, número 1. Y número 2, también deja de lado que el camino al Padre, el camino de la salvación, el camino a Dios es Cristo, no una denominación, no un movimiento y mucho menos una iglesia en particular. Así que todos estos movimientos de corte casi sectario, de hecho son tan populares y tienen tantos adeptos porque ofrecen una especie de estatus de mayor cercanía a Dios, entre comillas, obviamente. Ellos le dicen a la gente que pueden ser más santos o que pueden ser mejores creyentes o que pueden estar más cerca de Dios si tan solo siguen sus normas y sus reglas especiales, aun cuando muchas de ellas ni siquiera tienen sustento bíblico. Los líderes de estas iglesias le dicen a la gente que ellos conocen la verdadera forma de orar o la verdadera forma de adorar, que ellos tienen alguna revelación especial o alguna revelación más elevada y que si lo siguen, que si siguen a ellos, que si siguen sus normas, entonces lograrán ser aceptables ante los ojos de Dios, lo cual es una completa mentira, porque nosotros podemos acercarnos al Señor únicamente por medio de la fe. Ahora, todo esto que les digo sucede hoy y sucedía ya desde los tiempos del apóstol Pablo, y al contemplar esta situación, Pablo no puede más que horrorizarse y preguntarle de una manera honesta a sus amigos de Galacia: ¿acaso ustedes son tan tontos? ¿Acaso son tan tontos como para no darse cuenta que los están engañando? ¿Acaso son tan tontos como para no distinguir la verdad del error? Gálatas, ¿acaso ustedes son tan tontos como para seguir ahora la mentira habiendo conocido la verdad de primera mano? ¿Acaso son tan tontos?, pregunta Pablo. Luego entonces el apóstol va a explicar el motivo de esta actitud, el motivo de su asombro, pues sucede que durante el tiempo que él estuvo, durante el tiempo que él anduvo en las iglesias de Galacia compartiendo, él hizo todo lo posible para explicar el evangelio de una manera clara, de una manera completa, de una manera correcta. Como ya leíamos, hermanos, en Gálatas capítulo 3, versículo 1, pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad, como si lo hubieran visto morir en la cruz. Ahora, esta afirmación que acabamos de leer nos sirva a nosotros de lección para que podamos entender que los creyentes debemos buscar siempre compartir el mensaje del evangelio con la mayor claridad posible. Debemos buscar siempre compartir el mensaje correcto y completo y claro del evangelio, sin agregados, para evitar poner cargas innecesarias al mensaje de salvación, pero también sin disolverlo de tal manera que lo terminemos convirtiendo en un mensaje simplista, en un mensaje de positivismo casi infantil. Debemos evitar esos dos extremos. Ahora, en el caso de los Gálatas, Pablo se esforzó en Dios por presentar ante ellos un evangelio claro, un evangelio completo y correcto, y sin embargo,
Podemos decir que no hubo el mismo compromiso por parte de sus oyentes, y este fue el motivo por el que fueron fácilmente engañados poco tiempo después. Sin embargo, tal como la tormenta puede azotar, puede golpear y puede lanzar todo lo que tiene en una casa que está sustentada sobre la roca, y esta casa no se va a mover ni un solo centímetro. Si una iglesia está sustentada en el verdadero evangelio de Cristo, no puede ser engañada aun cuando vengan los falsos maestros. Y hermanos, la responsabilidad de presentar y de vivir un evangelio claro, un evangelio completo, no es solamente una responsabilidad de pastores o de predicadores, no. De hecho, esta es una responsabilidad de todos nosotros, es una responsabilidad de todo el cuerpo de Cristo. Y para cumplir con esta tarea, nosotros debemos prepararnos adecuadamente. Nosotros debemos conocer nuestra Biblia, debemos aprender de fuentes confiables y sobre todo nosotros debemos ponernos en las manos de Dios para que Él nos ayude cuando nos corresponda compartir con otros el mensaje de salvación. Los Gálatas que estamos leyendo en esta semana son un claro ejemplo de una iglesia negligente que no buscó con seriedad prepararse, que no buscó realmente el madurar espiritualmente, y por este motivo ellos fueron fácilmente engañados por mercaderes corruptos que se hacían llamar predicadores, pero que lo único que buscaban realmente era el dinero de ellos y poder ejercer control sobre sus vidas. Eso realmente era lo único que estos hombres querían. Ahora bien, regresando a la carta, siguiendo lo que Pablo está diciendo, él va a decir lo siguiente. Acompáñenme por favor, Gálatas 3, versículo 5 al 7. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ahora, el contraste que presenta aquí el apóstol es por demás sencillo, pero al mismo tiempo es efectivo. Lo que está aquí diciendo Pablo es: ¿acaso Dios se mueve entre ustedes debido a sus buenas obras? ¿Dios está con ustedes debido a su buen comportamiento, a toda clase de acciones piadosas que ustedes hacen? Les pregunta Pablo. ¿O será acaso que el Espíritu se mueve entre ustedes solamente por la fe? Pablo está presentando estos dos puntos. Y si nosotros dijéramos, o los Gálatas dijeran, que Dios actúa solamente a causa de las buenas obras, entonces estaríamos diciendo que de alguna manera merecemos la gracia de Dios y que el Señor simplemente está actuando en consecuencia de nuestro buen comportamiento. Sin embargo, nosotros sabemos que esto no es posible. No hay nadie, por más bueno o por más justo o por más recto que actúe, que sea merecedor de la gracia de Dios, porque si alguno de nosotros la mereciera, entonces simplemente no sería gracia. La gracia de Dios es un favor inmerecido de parte del Señor. Es su perdón, su redención, su salvación y una promesa de vida eterna, todo en uno. Y esto ha sido dado a los hombres de una manera inmerecida. Esto es la gracia, y reitero, nadie la merece, nadie puede alcanzar, nadie puede merecer la gracia de Dios. Por lo tanto, no podemos decir que el Señor se mueve o que el Señor actúa entre nosotros a causa de nuestras buenas obras, y luego entonces tenemos que concluir que el Señor entonces lo hace solamente por la fe. Y de hecho, para reafirmar este punto, Pablo trae a memoria el caso de un hombre. Pablo les recuerda a sus oyentes el caso del patriarca Abraham. En Génesis, el libro primero de la Biblia, en su capítulo 15, ahí se nos narra un encuentro que tuvo el Señor con Abraham. Y se nos dice cómo este anciano hombre estaba intranquilo,
por los recientes acontecimientos que habían sucedido en su vida, y se encontraba considerando cómo él no tenía hijos en ese punto de su vida, a pesar de ya ser un hombre muy anciano, y no tenía a nadie en su línea de descendencia para poder continuar su nombre, para poder dejar un legado. Y enfrentándose ante tales pensamientos es que el Señor se le presenta. Y después de tranquilizar a este hombre, después de tranquilizar a Abraham, Dios le dice lo siguiente a este viejo patriarca. Usted puede leerlo en Génesis capítulo 15, versículo 5. Mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Nosotros ciertamente conocemos la historia. Nosotros sabemos que pronto va a venir la llegada de Isaac, que después vendrán los nietos, y luego nosotros sabemos cómo de un puñado de gente Dios va a construir una nación entera. Sin embargo, Abraham no lo sabía en ese punto de su vida. Tener hijos en su mente, esta promesa de tener hijos o de tener una gran descendencia, parecía de hecho algo imposible. No obstante, ante la imposibilidad de estos acontecimientos, el viejo patriarca lo que decide hacer es creer. Él decide creerle al Señor. Él decide creer que el Señor va a cumplir con su palabra, aunque él ni siquiera sabe cómo va esto a suceder. Abraham decide tener fe, y el relato bíblico nos dice que cuando él decide creer, entonces Génesis 15:6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahora bien, pregunta, hermanos, ¿qué fue lo que hizo Abraham para ser declarado justo delante de Dios? Ciertamente no fue ninguna proeza hercúlea, porque recordemos que Abraham en este punto de su vida, en este punto de la historia, ya era un hombre muy anciano, cercano a los 100 años, y de hecho tampoco podemos considerar que fuera por su piedad o por una vida intachable. Debemos recordar que estamos aquí hablando del mismo hombre que creyó que tener un hijo con la sierva de su mujer era una buena idea, o estamos hablando de la misma persona que cuando fue a Egipto dijo que su esposa era su hermana. Así que, en efecto, Abraham fue un hombre, podríamos decir, bueno, un hombre piadoso, un hombre que obedeció a Dios cuando el Señor le llamó y le dijo que dejara su tierra. Sin embargo, no era un hombre perfecto, y no fue por nada de lo que él hubiera o pudiera hacer por lo que el Señor lo declara justo. Hermanos, la Biblia en este punto es bastante clara. El patriarca Abraham fue declarado justo ante los ojos del Señor solamente por su fe. Solo por eso, querer agregar más a este punto no solamente es no haber entendido la Biblia, sino que de hecho es una irresponsabilidad, es una mentira en el más alto de los niveles. Ahora, continuando y para aterrizar y hacer entender con mayor claridad la relación que tenían los Gálatas y el patriarca Abraham, y dicho sea de paso, la misma relación que nosotros tenemos con el patriarca, Pablo va a escribir las siguientes líneas en su carta, Gálatas 3, versículos 7 al 9. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. El plan de Dios siempre fue salvarnos por medio de la fe. Esa fue su idea desde el comienzo, y todo lo que Él ha determinado, todo lo que Dios ha determinado siempre se ha cumplido. Abraham fue justificado por la fe, y los que vinieron después de él y han creído son ahora considerados como su descendencia natural y espiritual, sí, y también son justificados como Él por medio de la fe. Ahora, si nosotros tuviéramos que resumir todo el argumento que está presentando aquí el apóstol Pablo en un solo versículo,
Tendríamos que elegir seguramente Gálatas 3:11, donde nosotros leemos esto. Queda claro, entonces, que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen es por medio de la fe que el justo tiene vida. Este es, como les decía, el resumen que presenta aquí Pablo sobre este argumento. Sin embargo, alguno de ustedes pudiera preguntar si el plan de Dios siempre fue salvarnos por medio de la fe. Entonces, ¿para qué dio Dios la ley? ¿Para qué Dios entregó la ley en el pasado? Y adelantándose a este cuestionamiento, Pablo también va a escribir lo siguiente en Gálatas 3, versículo 19, un poco más adelante, podemos leer esto. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Aquí pregunta Pablo, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Está aquí hablando de Jesucristo. Y seguramente usted en algún punto de su vida ha ido en algún momento a la feria o algún parque de diversiones y ha visto estos juegos en donde es requerida cierta estatura para poder entrar, para poder jugar en ellos. Pues bien, en cierta manera o en cierta forma, la ley es esta tabla de medida que encontramos en estos juegos y que nos dice quién puede y quién no puede entrar ante el Señor. Ahora, el problema, si lo ponemos en estos términos, en términos de altura, es que el señalamiento de la altura requerida, la altura que la ley requiere, es por mucho superior a la altura de cualquiera de nosotros. Aún el más alto de los hombres, es decir, el más bueno, el más honorable, el más piadoso, el más justo, el más recto de entre nosotros, sería completamente incapaz de alcanzar la altura necesaria para agradar cabalmente a Dios. Y en ese sentido, reitero, la ley nos ha servido o ha servido como un señalamiento que nos indica: esta altura es la que debes tener, estas son las condiciones que tú debes cumplir, esta es la vida recta y perfecta y sin mancha que tú tienes que vivir para poder entrar delante de Dios. Y lo cierto es que absolutamente nadie puede cumplir con esta ley por completo. Es por eso que una idea popular que todavía predomina entre la gente, esta idea de que la gente buena va al cielo, es completamente absurda. No, mis hermanos, no. La gente buena no va al cielo simple y sencillamente porque toda nuestra bondad, toda nuestra justicia, todo lo bueno que nosotros pudiéramos hacer no alcanza para cubrir la estatura requerida. La ley fue dada por Dios para exhibir lo completamente incapaces que somos de cumplirla, y por lo tanto también nos muestra la imposibilidad de ser salvos, de estar en la eternidad con Dios por cumplir la ley. ¿Por qué? Reitero, simplemente porque no hay nadie que la pueda cumplir por completo. Luego entonces, sabiendo que no es por medio de la ley, que no es por medio de las buenas obras o buenas acciones o de tener una vida piadosa, sino es por medio de todas estas cosas, entonces podríamos preguntar: ¿cómo podemos ser salvos? Y como ya lo hemos venido diciendo en esta y las predicaciones pasadas, únicamente, exclusivamente por medio de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, es que nosotros podemos ser salvos. Por lo tanto, la pregunta clave que debemos hacernos ahora en esta mañana sería: ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Y la definición más famosa para la fe la encontramos nosotros en la Biblia, en la epístola a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, donde nosotros leemos lo siguiente: es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
Sin embargo, esta no es la única forma de mirar lo que es la fe en la vida de un creyente, sino que también nosotros podemos decir de la fe que sin ella, como dice aquí en Hebreos capítulo 11, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y un tercer punto, hermanos, que también encontramos en la Biblia y que nos dice es que tener fe consiste, como dijera el apóstol Pedro, en lo siguiente: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Hermanos, muchas veces nosotros escuchamos que la fe es creer, y esto es correcto. Sin embargo, eso no es todo cuando hablamos acerca de la fe. La fe, como acabamos de leer, es también reconocer que somos pecadores y aceptar que necesitamos ser salvos. Eso también es parte de la fe. La fe también es tener confianza en Dios, aún en los momentos difíciles, y tener paz en Él en el día de la prueba. La fe también es saber con certeza que las promesas que el Señor nos ha hecho serán cumplidas algún día. Todo esto, o en todo esto, estamos hablando de la fe. La fe, aunque es invisible, nos lleva a hacer cosas muy visibles para nuestro Dios. No como pago, porque como ya hemos dicho, esta deuda que nosotros tenemos con el Señor es imposible de pagar. No, nosotros no lo hacemos como pago, no tenemos una vida recta y piadosa para intentar pagarle al Señor lo que ha hecho por nosotros. No, nosotros vivimos de esta manera por amor y en agradecimiento a lo que Dios ha hecho y lo que hará por nosotros. La única forma de acercarnos a Dios, la única forma de poder agradarlo, la única manera de recibir su perdón, su salvación, su gracia y de apropiarnos esta promesa de eternidad que Él hace es, hermanos, por medio de la fe. No por obras, no por algo que nosotros hagamos o no hagamos, no por nuestro esfuerzo, nuestra buena voluntad, porque nos portemos bien. No, hermanos, una vez más, la única forma de alcanzar todo esto, de poder estar delante del Señor, de poder agradarle, es, una vez más, por medio de la fe. No hay otra manera. Las buenas obras no nos salvarán. La buena conducta no nos librará de la condenación eterna. La piedad no puede abrirnos las puertas del cielo. Es solamente la fe en el Hijo de Dios la que puede darnos todo esto y más, y es por esta razón que Pablo desea que en esta ocasión los Gálatas y en extensión también nosotros, los que ahora podemos leer esta carta, entendamos correctamente lo que es la fe en la vida de un creyente. Finalmente, ya en la última parte de esta sección de la carta, Pablo va a derribar de una vez por todas esta idea que ya hemos mencionado, esta idea errada de que la promesa de salvación era únicamente para los judíos. Y en todo caso, si algún gentil, decían estos judíos o predicaban ellos, si algún gentil quería adherirse a esta promesa o ser partícipe de ella, entonces tenía que cumplir toda la ley de Moisés. La semana anterior veíamos este punto. Ahora, la manera en que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, va a destruir este concepto falso, este concepto errado, es con una declaración que de hecho es bastante clara y contundente, y nosotros la podemos leer aquí en Gálatas capítulo 3, versículo 27 al 29, donde la palabra de Dios nos dice esto: pues todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo han sido revestidos. Ya no hay distinción entre judío y no judío, ni entre esclavo y libre, ni entre varón y mujer. En Cristo Jesús todos ustedes son uno, y si son de Cristo, también son descendientes de Abraham y herederos según la promesa.
Con esto que nosotros acabamos de leer, podemos concluir que ante Dios, número uno, todos somos iguales. Él no hace distinción de personas, Él no tiene favoritos, Él no tiene un pueblo especial o unos marcados a los cuales Él quiere más que a los demás. No, Dios, número uno, decía, no tiene favoritos. Número dos, con lo que acabamos de leer, nosotros podemos entender que el Señor no tiene dos pueblos como algunos pudieran enseñar o como algunos predican. El Señor, dicen algunos, tiene un Israel natural y un Israel espiritual. No, lo que nos dice la Biblia es que Dios tiene solamente un pueblo. Todos somos uno en Él. Él no tiene dos pueblos, no, Él tiene solamente un pueblo que le sirve, un pueblo que le adora, un pueblo que tiene fe en Él, sin importar su lugar de nacimiento. Punto número 3. Con lo que acabamos de leer en esta carta a los Gálatas, nosotros entendemos que al tener fe en Dios, somos hechos parte de los que van a heredar sus promesas. Y estas promesas nosotros las encontramos en la Biblia y son promesas de paz, de provisión, de prosperidad, de felicidad y una promesa muy importante, la promesa de vida eterna. Aunque con todo esto, con todas estas promesas, debo resaltar, hermanos, que la mayoría de ellas no son para este lado de la eternidad. No, todas estas promesas que mencionamos son para cuando estemos con Dios. Ahora bien, ya para terminar y a manera de resumen acerca de todo lo que hemos estado hablando en esta mañana, permítanme exponerle 4 puntos. Y en el primero de ellos, nosotros dijimos que como creyentes debemos comprometernos a predicar un evangelio claro, un evangelio correcto y completo, pero también debemos comprometernos en madurar espiritualmente para poder así identificar a los falsos maestros y, de ser necesario, poder confrontarlos para que la verdad siempre sea expuesta. Punto 2. Mencionamos que la fe es clave para poder acercarnos a Dios. No hay, hermanos, ninguna otra manera en la que nosotros podamos acercarnos o en la que nosotros podamos agradar al Señor. No hay ninguna buena obra o vida piadosa que pueda hacer que nosotros ganemos el favor del Señor. No, reitero, la única manera de ser aceptos y agradables delante del Señor es por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Punto 3. Mencionamos que el propósito de la ley fue mostrarnos nuestra incapacidad como humanos para poder satisfacer el estándar que Dios tiene. La ley fue solamente, por decirlo de algún modo, una tabla de medir que nos mostró cuán incapaces somos nosotros de agradar a Dios por nuestra propia fuerza. Lo que nos lleva al punto anterior. Nosotros solamente podemos acercarnos a Dios por medio de la fe. Y punto número 4. Por último, Pablo nos deja constancia en la parte final de la carta que en Dios, por medio de la fe, en Dios somos solamente un pueblo. Como ya leíamos, no hay distinción entre judíos y no judíos, ni entre esclavo y libre, ni entre varón y mujer. Por lo tanto, tratar de pertenecer a un pueblo escogido, entre comillas, siguiendo sus costumbres, sus fiestas o sus celebraciones, es no haber comprendido realmente el plan de Dios en el mejor de los casos. Y en el peor de ellos es vivir engañado, aceptando y predicando un falso evangelio. Hermanos, una vez más, en Dios todos somos un solo pueblo. Dios solamente tiene un pueblo especial, no tiene 2, no tiene 3, solo uno, y está conformado por aquellos que por medio de la fe en Cristo Jesús le aceptan como Señor y como Salvador. Con estos 4 puntos en esta mañana vamos a terminar. Y la próxima semana, con la ayuda de Dios, vamos a continuar con el capítulo 4 de la carta a los Gálatas.
Pero sin más por el momento, en esta hora, les voy a pedir que me ayuden terminando con una oración. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por la oportunidad de escuchar tu palabra y aprender más de ti. Señor, te pido que todas estas palabras puedan quedar claras para mis hermanos, de tal manera que ellos puedan ser nutridos con tu mensaje y que ellos puedan comprender mejor lo que tú tienes para decirnos. Gracias te doy en esta hora, Señor, por la oportunidad de presentar este mensaje y una vez más en tus manos encomiendo a mis hermanos. Ayúdanos a todos nosotros a poder entender correctamente tu palabra, que tu mensaje permee completamente en nosotros y nos empape, Señor, de lo que tú realmente quieres enseñarnos. No permitas, Señor, que seamos engañados como los de la iglesia de Galacia, que nosotros, Señor, en ti no permitamos que falsos maestros o falsas doctrinas y enseñanzas vengan a nuestras vidas, sino que siempre con tu ayuda podamos estar firmes, abanderando la verdad y teniendo por principios el mensaje correcto y claro que tú nos has dejado en tu palabra. Ayúdanos, Señor, en esto. Guárdanos, por favor, para poder ser siervos fieles a ti. Ayúdanos, Señor, en todo esto. Te lo pedimos, por favor, en esta hora, en el bendito y santo nombre de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén y amén.